Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por haberse anotado en esta segunda charla que vamos a estar brindando desde Fundación Vida Silvestre. Y bueno, y la idea es estar un ratito juntos, pudiendo hablar un poco ahora más sí sobre algunos compromisos o acciones que podemos comenzar a hacer una vez que conocemos las problemáticas que están ocurriendo en el planeta, poder empezar a tomar ciertos compromisos que desde cada uno de su lugar puede empezar a tomar. Pero bueno, ya nos vamos a ir adentrando en ese tema, ya de a poquito vamos a ir viendo qué compromiso, qué acciones podríamos empezar a implementar cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, la idea es presentarnos un poquito. Ya lo hicimos en la primera charla, pero por las dudas que algunos no hayan todavía visto y nos estén viendo por primera vez, la idea es primero, antes que nada, comentarles que me llamo Soledad, que formo parte del Departamento de Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre. Y siempre nos gusta dar algunos números que ahí van a ver en pantalla sobre la fundación. Pero esta vez me quería enfocar un poquito más en el yurumí, yurumí, o oso bandera, o oso hormiguero, más conocido por todos nosotros, que es nuestro emblema, que es la especie que la Fundación ha elegido ya hace más de 40 años en sus inicios, para que sea la insignia, ¿sí? O el emblema que nos acompaña en cada una de nuestras acciones. ¿Y por qué se ha elegido esta especie? Es una especie, primero vale decir que es una especie nativa, es una especie nativa de Sudamérica y nativa también en Argentina, ¿sí? En el norte de Argentina específicamente es donde se la va a encontrar, como en algunas provincias de Formosa, Chaco, Misiones, y además es una especie que nos puede, como muchas otras especies, pero en particular esta, nos puede enseñar, el poder conocerla y conocer un poco sus comportamientos y sus características, también nos puede ir mostrando el camino y enseñando cómo relacionarnos con la naturaleza cuando la necesitamos para sobrevivir. Este oso particularmente van a ver que tiene una trompa muy notoria, en sus manos, en sus patas, tiene garras, fuertes garras, largas garras, y eso le va a ayudar para poder alimentarse. A la hora de alimentarse, va a encontrar termiteros o hormigueros, y con esas garras va a poder romper parte de ellos, y luego va a introducir su trompa, y tiene una larga lengua bastante pegajosa, y de esa manera se van a ir pegando los insectos de los cuales se va a ir alimentando. Pero este aquí que este animal no come, no destruye todo este hormiguero y no come todo lo que hay en ese lugar, sino que come un poco lo que necesita para poder saciarse, luego va a otro, va recolectando de distintos hormigueros lo que necesita para saciarse, pero no los destruye. Y esto es, diríamos, la cuestión principal, de que puede volver a los días, a las semanas, en algún otro momento a ese mismo espacio, a ese mismo lugar, y va a seguir teniendo a su alcance, a su disposición, todavía alimento. O sea que podríamos decir que usa de forma racional. Hoy nosotros desde los humanos pondríamos, ahora analizando lo que hace este animal, diríamos que está usando de forma racional los recursos que la naturaleza le está brindando. Muchas especies hacen esto porque es la forma que tienen, obviamente, de subsistir, ¿sí? Pero bueno, principalmente este oso nos está, como diríamos, dejando un mensaje y enseñando cómo podemos empezar a tomar los recursos de forma racional. Y bueno, ya presentado el oso hormiguero, ahora sí la idea es que estemos cómodos, sentados y con ganas de disfrutar y de pasar un ratito juntos hablando sobre esta idea de empezar a conocer y a comprender la naturaleza. ¿Y por qué será necesario? ¿Por qué será importante? Es importante que empecemos a generar un cambio cultural en nuestra relación con la naturaleza. En algún momento podríamos decir que empezamos a mirar la naturaleza desde arriba, desde el costado, y no desde adentro, y no formando parte de esta naturaleza, o no sintiéndonos parte de esta naturaleza.
tal vez esta mirada o esta mirada desde el dominio, también desde la naturaleza, hizo que nos alejáramos de estos lazos que tenemos con la naturaleza. Y es importante empezar a generar, a volver a generar estos lazos de pertenencia y de relación con la naturaleza. Esto, para poder hacer esto, no basta una sola charla, no bastan muchas charlas, basta un cambio cultural, es necesario un cambio a largo plazo de toda la sociedad, para poder de a poco empezar a relacionarnos con la naturaleza, comprenderla, conocerla y actuar de manera beneficiosa para todos. Las personas y el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, diríamos que algo muy simplificado, es muy simplificado, pero una idea de ambiente podría ser, o lo que conocemos es como todo lo que nos rodea. Es muy simplificado, no es erróneo, está bien decir eso, pero es mucho más que eso, es mucho más complejo, hay relaciones mucho más complejos, el ambiente es el espacio físico, es el espacio biológico, es el espacio social y es el espacio cultural. Y todo eso está interrelacionando todo el tiempo. Y ahí aparecemos nosotros también, que somos parte de ese ambiente y nos estamos relacionando todo el tiempo, estamos conviviendo. La naturaleza y la sociedad conviven, ¿sí? Y en esa convivencia se generan conflictos. Conflictos que no siempre son negativos, pueden ser conflictos o situaciones que pueden ser o pueden terminar siendo positivas. Pero lo cierto es que en esa relación dinámica, constante que hay entre nosotros y ese ambiente, se generan conflictos. Y acá, como para ir aportando también a este concepto de ambiente, dar algunas palabras claves, como por ejemplo la palabra territorio, que territorio no es solo como el espacio físico donde se asienta una ciudad, donde se asienta un pueblo, sino que el territorio es una construcción social. El territorio es una relación que tenemos con él, donde intercedemos, donde convivimos, donde vivimos y tenemos una historia a lo largo del tiempo y una construcción que hacemos de ese territorio. Y en esa construcción social aparecen diferentes actores sociales, con diferentes formas de interactuar, con diferentes percepciones que tienen de ese territorio, con diferente tal vez poder de decisión, con diferente poder o alcance de acción, ¿sí? Pero todos esos actores sociales transforman el ambiente, todos desde su lugar, desde su forma, desde su injerencia, todos terminamos transformando el ambiente donde vivimos, del que somos parte. Ahora los voy a invitar a ver un pequeño video. Todos estamos conectados, decía el video, y era un poco lo que quería reflejar. En este ambiente, en esta mediación entre la naturaleza y la sociedad, estamos todos conectados. No somos personas aisladas, o no son seres vivos aislados, o factores ambientales aislados. Está todo conectado, todos estamos conectados con la naturaleza. Tal vez no somos conscientes, no somos conscientes o no lo percibimos, pero si empezamos a observar e indagar un poco más, nos vamos a dar cuenta que cada acción, que cada cosa que hacemos, estamos conectados con la naturaleza. Y era un poco para hablar de esta relación o de estos conflictos que se fueron generando en esta evolución y en este desarrollo de la sociedad y de la humanidad. Hoy se habla de que existe una nueva era, que es la era del hombre, la era que construyó el hombre, diríamos, y en estos últimos, sobre todo en estos últimos 150 años, el desarrollo y el crecimiento poblacional y el uso de los recursos
tan, diríamos, en forma acelerada, hizo que estemos utilizando los recursos de una manera que, por ejemplo, ahí vamos a ver algunos datos que ustedes pueden observar, pero para leer algunos, que estemos agotando el 40% de las reservas de petróleo, que cerca del 50% de la superficie terrestre ya ha sido modificada. Ahí van a ver un mapa donde los distintos biomas a nivel planetario, cómo fueron modificados, cómo el paisaje se fue modificando, la cobertura vegetal, y así también la biodiversidad, y así también, por ejemplo, las cuencas hídricas y los acuíferos hídricos, cómo se fue todo eso modificando, y en muchos casos perdiendo calidad ambiental en muchos de esos lugares o situaciones en particular. En esta nueva era, o llamado antropoceno, se ha perdido también mucha biodiversidad de mamíferos, de aves, de reptiles, de insectos, etc. En América Latina, por ejemplo, la reducción fue en promedio de un 94%. Son porcentajes muy alarmantes que preocupan la cantidad de biodiversidad y de servicios ambientales que se van perdiendo en este desarrollo de la sociedad tan acelerado de la humanidad. Pero no todo en este desarrollo generó un conflicto negativo. No todo en este desarrollo, ni en esta evolución, ni en este crecimiento de la sociedad, no todo fue perjudicial. También se generaron beneficios. Y está bueno poder nombrarlos y poder también tenerlos presentes, porque hacen hoy tal vez a la calidad de vida que podemos llegar a tener. Una tiene que ver con las comunicaciones, las redes de transporte, el desplazamiento no solo de nosotros, de las personas, sino también de los productos, de los alimentos, de la medicina, etc. Las viviendas, la forma de hacer las viviendas, que es el refugio de cada uno de nosotros, la disposición de materiales, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que nos provee los alimentos que necesitamos, el avance científico y de la técnica, que nos permiten poder tener la comunicación que hoy tenemos, beneficios médicos en cuanto a realización de estudios o en cuanto a realización y desarrollo de energías, de distintos tipos de energías, el aumento de la calidad de vida, sobre todo un hito muy grande en la historia de la humanidad tiene que ver con la higiene. El cambio en la higiene, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el servicio de agua potable de calidad, con el servicio de red de cloacas, todo ese avance en lo que tiene que ver con la higiene, un avance muy importante que repercutió directamente en la expectativa de vida de cada uno, en la expectativa de vida general en promedio de la humanidad. Por lo tanto, en este desarrollo hemos tenido grandes avances como sociedad, como humanidad. Pero bueno, también, y como veníamos nombrando antes, hay grandes perjuicios que tienen distintas escalas, distinta magnitud de impacto, y que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida y degradación de hábitat. Esto muchas veces tiene que ver con el avance de las ciudades sin una planificación, o con el avance de la frontera agropecuaria y ganadera sobre bosques nativos. La contaminación ya sea del aire, por la emisión de gases contaminantes, uno muy, el más nombrado tal vez, y por la magnitud de su impacto, tiene que ver con el uso de combustibles fósiles que realizamos a gran escala, y la emisión de gases contaminantes que afectan la temperatura y generan un calentamiento, un cambio en la temperatura promedio planetaria. La contaminación de los cursos de agua, ya sea de ríos, de mares, la actividad productiva, el uso desmedido de químicos, de fertilizantes en los campos, que eso luego con la lluvia se lava y va hacia los ríos, y hoy por lo tanto se encuentran ríos, cursos de agua con gran cantidad de nitrógeno o de otros químicos que perjudican a la calidad y a la biodiversidad de ese curso de agua. Las especies invasoras,
que vamos llevando de un lado al otro, muchas veces en forma consciente. Llevamos alguna especie a algún lugar porque nos recuerda algún paisaje de un lugar donde vivíamos antes. Por ejemplo, muchas especies en Argentina particularmente que se han traído porque recordaba el paisaje europeo, como el ciervo colorado, como acá en Buenos Aires hay una liebre, etcétera, una ardilla, bueno, etcétera. Existen gran cantidad de animales, perdón, mientras hablo me viene el castor, se me venía también del sur, pero bueno, hay muchísimas especies de aves también, eh, y muchas especies que fueron traídas eh, en forma involuntaria, no forma consciente, pero que hoy en día generan grandes perjuicios, muchos a través de nuestra vestimenta, que traemos tal vez semillas o larvas a través de, por ejemplo, del agua de los barcos, que se traen muchas larvas, o antes, porque luego se fue cambiando la legislación, pero en otras épocas el agua de lastre que trae los barcos traía semillas o traía larvas de distintos animales que luego al llegar a puerto y encontrar las condiciones adecuadas, se proliferaron en estas aguas y generaron que una especie se empiece a reproducir en forma desmedida y se haya convertido hoy en una especie invasora al perjudicar y tener un impacto sobre la fauna nativa, por ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, el mejillón dorado como un ejemplo. La sobreexplotación de especies, ¿sí? Ya sea a través de la caza, del mercado ilegal, a través de la pesca o de la sobrepesca, no respetando los momentos de veda. Y bueno, y todo esto que son problemáticas que se van dando a nivel local o regional, todas en particular van contribuyendo a lo que tiene que ver con un cambio planetario, que tiene que ver con el cambio climático, que es una problemática que hoy se da que se da a nivel planetario, con consecuencias a nivel local y regional diferentes en cada lugar, pero con una magnitud y una escala planetaria. Y para puntualizar algunos de algunos casos, y yendo más a lo local, y tal vez más a la parte urbana, que es donde gran parte de la población hoy vive, uno tiene que ver con la falta de espacios verdes. Ahí va a haber una foto donde se va a ver muy a simple vista la falta de estos espacios verdes, plazas, parques, reservas, plazoletas, bulevares, los canteros o los árboles en las puertas de nuestras casas. Todo eso hace a un espacio verde y todo eso hace que el que haya una proliferación cada vez más de cemento, hace que los suelos se impermeabilicen. Los espacios verdes son esponjas que absorben el agua, por ejemplo, ahora cuando llueve o ante lluvias copiosas. En cambio, el cemento lo que hace es impermeabilizar los suelos. Se dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda unos 10 metros cuadrados, 10, 15, entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por personas. Y en algunas de las grandes ciudades hoy podemos encontrar apenas 6 metros cuadrados por persona, como para tener una idea de la falta de espacios verdes. Y recalco que es importante, no es solo parques y plazas. Parques y plazas tienen mayor dimensión, obviamente, pero también hace a esta impermeabilización de suelos el asfalto en las veredas. Antes habían veredas anchas con canteros, con pasto, con césped, con árboles, y cada vez más se tiende a impermeabilizar y a poner baldosas o a poner cemento. Y eso también es algo a tener en cuenta. Otra problemática a tener en cuenta tiene que ver con el cambio de hábito, con los cambios de hábito, esta costumbre que la sociedad y tal vez el sistema económico en el que vivimos y la forma de producir ha generado esta proliferación de elementos que se usan una sola vez. Se compran, se usan y se tiran. El plástico cuando se descubrió y hoy en día tiene grandes beneficios para la alimentación, para la medicina, para guardar distintos elementos,
tiene grandes beneficios la producción de plástico. No es, diríamos que el plástico no es el enemigo en sí, el problema es cómo lo hemos empezado a usar al plástico. Hemos empezado a usar el plástico en elementos que compramos, usamos y tiramos. Una bolsa, por ejemplo, una botellita de gaseosa, de agua. Entonces, ese es el problema, ahí viene el problema de, por un lado, del sistema económico y de las industrias que han empezado a producir de esa manera. Luego, esa producción generó un cambio de forma de consumir a lo largo del tiempo, y nos hemos acostumbrado a que es normal comprar algo, consumirlo y tirarlo. Nos hemos acostumbrado que es normal comprar cosas más de lo que necesitamos, o esta cuestión de comprar algo y a los 2 meses, 3 meses, al cambio de, cuando cambia la, la estación del año, ya cambia de moda, entonces hay que volver a cambiarlo. Entonces estamos todo el tiempo en un continuo recambio, no solo de productos alimenticios, de productos de regalería, sino de productos, por ejemplo, de ropa, particularmente. Entonces esto es una cadena de responsabilidades, no solo del consumidor. Acá tal vez estamos haciendo más hincapié en lo que tiene que ver con nuestros hábitos y cómo nosotros podemos empezar a tomar conciencia, a conocer y a empezar a actuar y cambiar nuestros hábitos, pero también está bueno poder conocer toda como la cadena de responsabilidades, donde a través también de la producción, de una manera de producir, se genera una manera de consumir. Entonces está en nosotros también poder empezar a ver eso para poder empezar a cambiar nuestra forma de consumir y nuestra forma de reclamar también para que cambie esa forma de producir, ¿sí? Acá algunas imágenes que tienen que ver con la disposición de todo aquello que consumimos. Grandes montañas de basura, que no en todos lados se dispone de la misma manera. En algunas ciudades hay rellenos sanitarios que son mucho más controlados en cuanto a la capacidad que van a recibir, en cuanto a la emisión de gases contaminantes o de líquidos contaminantes, pero en algunas ciudades hay rellenos o basurales a cielo abierto que no tienen directamente ningún tipo de control sanitario ni en cuanto a la contaminación que provocan. Las calles de la ciudad, donde hay contenedores y los contenedores o están desbordados o están rotos, o la basura se tira al lado y no adentro, cosas que a veces hacemos los humanos y son poco lógicas. Y todo el circuito también informal que se ha generado a partir de la cantidad de basura que se genera, sobre todo en las ciudades, pero que este circuito informal, que en algunos casos está empezando a formalizar. ¿Por qué? Porque se empezó a dar cuenta que era un eslabón súper importante a la hora de empezar a clasificar nuestros residuos para luego vendérselos a empresas que los reciclan. Entonces, de esa forma, poder empezar a obtener materia prima. Entonces, ese eslabón hoy en día es estratégico, es importante, y es importante también que se lo pueda formalizar mejorando mejorando sus condiciones laborales, ¿no? El plástico, volvemos a hablar del plástico, y el plástico sobre todo de un solo uso, que nosotros tiramos y termina. Nosotros vivimos en las ciudades y tal vez lo tiramos en la calle, pero de la calle va luego a los pluviales, y de esos pluviales van directamente a los cursos de agua. Puede ser un río, puede ser el mar. Y en esos cursos de agua hay especies que viven ahí y que ahora tienen que empezar a convivir con elementos que eran ajenos a su ecosistema y que les llama la atención, y tal vez van y se acercan en forma voluntaria o no, tal vez quedan atrapados en una red, en una bolsa, o pueden tragarse algún pedazo de plástico que van quedando y van navegando por esos mares. El 80% el 80% de la basura que se encuentra en el mar se origina en el continente, que era un poco lo que hablaba antes. A través de los fluviales es de la forma que llega gran cantidad de basura a los mares o a los ríos. Eh, Muchas veces, obviamente, llegan directamente cuando nosotros los tiramos, sobre todo en las épocas turísticas de más afluencia de personas, de turistas,
pero también cuando tiramos basura tal vez lejos de este curso de agua, tal vez lo tiramos en la ciudad, en el centro comercial, por ejemplo, y luego va hacia la calle, hacia los pluviales y termina en estos lugares. El 80% de la basura que se encuentra en el mar se origina en el continente. La originamos nosotros y la disponemos y la tiramos nosotros y luego llega al mar. Los invito un poco en relación a lo que estoy hablando a ver un video. Es un video que es casero, pero nos pareció interesante poder compartirlo porque lo filmó un pescador que vive en la costa bonaerense, que se dedica, que tiene barcos y sale todas las mañanas a entrar al mar para pescar, pero todos los días se encuentra con un conflicto, con una problemática que quiso filmarla para poder mostrarnos a nosotros. Esto es lo que explico todos los días. Yo trabajo acá en el puerto, en General Lavalle, encargado de varios barcos. Esta es la basura, como ven, el plástico que queda en las redes. Toda la basura que hay en nuestro querido mar. La falta de concientización de la gente. Todas las bolsas enredadas, todo pedazo de bolsa, nylon. Impresionante. Un montón de la bolsa. Todo esto es la mugre que hay en nuestro mar argentino. ¿Cómo querés que nuestras especies vivan con todos estos pedazos de bolsa? Así están las redes, las tienen que sacar los marineros para limpiar, hacer el desecho de toda la mugre que queda en nuestras redes. Una vergüenza. Esta es la ecología que hacemos nosotros. Así vivimos nuestros mares. Bueno, ese era un poco un ejemplo, pero un ejemplo muy visual de cómo se observa y cómo afecta también al trabajo cotidiano al sacar todos los días esas redes llenas de plásticos que tienen que limpiar, sacar, extraer esos plásticos que se enredan en las redes para poder luego volver a entrar al mar. Y cada vez nos contaba este señor que día a día se ve más. Antes se veía de vez en cuando, pero ahora día a día se observan que las redes salen con más cantidad de plásticos enredados. Y para continuar un poquito, ya lo veníamos comentando y focalizando en esto de la parte urbana. Gran parte de la población es urbana, vive en las ciudades. La mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas, y las ciudades en sí ocupan un porcentaje pequeño, diríamos, en cuanto geográfica, ¿no? En cuanto a espacio geográfico, no ocupan gran cantidad de espacio a nivel mundial, pero sí consumen entre el 60 y el 80% de energía y generan el 70% de las emisiones de carbono. O sea, pequeñas áreas geográficas donde estamos viviendo gran cantidad de población todos juntos, y todos juntos generamos y emitimos gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono que tienen que ver con lo que hablábamos antes del cambio climático y las emisiones que contaminan, ¿no? Y la cantidad ahí hablamos del consumo de energía, pero si esto también lo tenemos que trasladar al consumo de agua, al consumo de recursos que vienen de otros lados, porque las ciudades tienen que abastecerse de distintos recursos que vienen de afuera, que vienen de otras localidades que nos traen diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, que se transportan y llegan a nuestras ciudades, y nosotros consumimos, y nosotros luego generamos y disponemos gran cantidad de basura. Y bueno, con todo esto que venimos hablando, que fuimos haciendo ahí como un pupurrí de diferentes cuestiones y conflictos que se va generando entre la sociedad y la naturaleza o el ambiente, ¿qué podemos hacer para vivir en ciudades sustentables? Decimos que gran parte de la población hoy vive en ciudades, entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para que estas ciudades sean un poco más sustentables?
Ya hemos hablado y ustedes conocen los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hay uno en particular que es el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sustentables y que tiene metas acordes para poder lograr el poder vivir en metas sustentables. Siempre decimos que todos estos objetivos están interrelacionados, por lo general que una ciudad trabaje con, con el objetivo 11 también al mismo tiempo suele estar trabajando con otros objetivos al mismo tiempo porque están todos relacionados. No hay un límite claro diríamos, entre un objetivo y el otro, porque se chocan, diríamos. Una acción que yo hago para que, por ejemplo, para para clasificar y disponer de forma adecuada los residuos, va a estar, va a estar relacionado con alguno de los otros, eh, con algún otro objetivo, perdón, la palabra objetivo hoy se me traba, con algún otro objetivo, o si generamos energías alternativas, va a estar tal vez con el objetivo 7, si saneamos nuestras aguas y empezamos a extender el tejido de cloacas, va a estar relacionado con el objetivo 6 y así. Todo eso va a ser una ciudad cada vez más sustentable, pero a su vez va a estar relacionada con otros objetivos. Y ahí justo nombré un poco el tema de la energía. Una ciudad sustentable puede empezar a usar de forma eficiente y racional la energía. Además de poder producir energía alternativa, más limpia, también lo que podemos hacer es empezar la energía que ya tenemos hoy, de la forma que se produzca, empezar a usarla de manera más racional y eficiente. El uso racional lo podemos hacer nosotros desde nuestras casas, pudiendo usar la energía que realmente necesitamos, en los momentos que lo necesitamos, usar los aparatos eléctricos de manera adecuada, usándolos en las temperaturas, por ejemplo el aire acondicionado, que en esta época de verano se usa mucho, utilizándolo en 24 grados, que es lo que se recomienda, no estar abriendo constantemente la heladera, fijarse, uno puede buscar, hoy en día las redes de comunicación nos permiten tener gran cantidad de tips que podemos ver, que podemos conocer para usar más racionalmente la energía de los diferentes artefactos que encontramos en nuestras casas. Y uso eficiente también tiene que ver a la hora, por ejemplo, de comprar, de cuando tenemos que comprar porque necesitamos, porque se nos rompió algún nuevo equipo eléctrico, algún aparato nuevo, poder buscar que este sea más eficiente. Hoy en día van a ver que los aparatos tienen un etiquetado, cada vez más aparecen más aparatos con etiquetado que nos muestra la eficiencia energética. Cuanto mayor eficiencia energética tenga, mejor va a ser para poder usar de forma adecuada la energía. Significa que ya está diseñado ese aparato para poder usar de manera más eficiente la energía. Y eso va a conllevar a un ahorro energético, ¿no? Luego también en nuestra factura, en nuestro consumo, ¿sí? Y acá están las famosas Rs, que al principio eran 3, pero se le fueron agregando Rs, y en esto de consumir responsablemente es importante tener presente estas Rs y empezar primero a rechazar aquello que no necesitamos. Si voy a comprar a un lugar y me dan una bolsa, rechazar la bolsa y llevarme los productos, si puedo en la mano, si puedo en mi mochila o en una bolsa de tela, pero rechazar aquello que no necesito, aquellos envoltorios que por demás, diríamos, si voy a comprar algo que no es necesario tanto envoltorio, tanta bolsa, tanto plástico, tanto papel tampoco, tanto envoltorio al fin, y rechazar aquello que no necesitamos o que no hacen al producto que nosotros estamos queriendo comprar. Reducir lo que vamos a comprar aquello que necesitamos. No vamos a dejar de consumir porque necesitamos consumir para poder vestirnos, alimentarnos, para poder tener momentos de ocio, pero la cuestión es empezar a consumir aquello que necesitamos y poder empezar también a ver qué es lo que estamos consumiendo. A la hora de ir a comprar algo, poder fijarme, por ejemplo, en el etiquetado que tiene, si es un aparato eléctrico, poder
poder ver de dónde vienen esos productos, si voy a comprar verduras, poder ver de dónde vienen, la huella ecológica que genera un producto es muy grande, el traslado y el transporte de un producto es más largo, entonces siempre es mejor tratar de consumir productos locales, entonces poder comprar productos ya sea para alimentación, para bebida, para ropa, entre otras cosas, que sean locales, empezar a investigar un poco aquello que es local, que no se genera a grandes distancias, por lo tanto de esa manera, al comprar algo local vamos a achicar la huella ecológica. A reutilizar en la medida que podemos, darle un segundo uso a aquellas cosas que compramos porque las necesitamos, las usamos, y luego ver si les podemos dar otros usos para poder seguir aprovechando antes de tirarlo y de convertirlo en un residuo, poder seguir dándole valor. Poder reparar, empezar a volver a acostumbrarnos a reparar las cosas. Cuando algo se rompe, poder fijarnos si primero no lo podemos reparar. No siempre es fácil, porque hoy en día la producción y la industrialización de muchos aparatos hacen que duren un tiempo determinado, entonces no siempre es fácil poder lograrlo, pero bueno, en muchas cosas indagamos, todavía hay oficios de personas que reparan ropa, que reparan calzados, que reparan electrodomésticos, entonces poder primero, antes de ir y comprar otra cosa, fijarnos si no le podemos buscar la vuelta para poder repararlo. Y lo último es reciclar, la última R. Cuando se terminaron todas estas posibilidades de Rs, la última R que nos queda es la de reciclar. Para eso tenemos que clasificar todo aquello que decidamos que vamos a desechar, poder clasificarlo en distintas bolsas, de secos y húmedos, por ejemplo. En los húmedos va a estar todo lo que tiene que ver con materia orgánica, y esa materia orgánica, la que sea adecuada, voy a poder hacer compost en mi casa, y todo lo seco, que tiene que ver con plástico, vidrio, cartón, metales, telas, o telgopor, telgopor, ahí va, tela gomosa porosa, telgopor. Todo eso limpio y seco, poder separarlo y poder indagar. No todas las ciudades hoy en día tienen métodos de clasificación, entonces poder indagar si en la ciudad donde vivo ya hay alguna recolección diferenciada o algún centro de acopio donde uno puede ir guardando en su casa y luego llevarlo. O sea, cada ciudad tiene una gestión diferente, en algunos más avanzados que en otros, entonces la idea es que cada uno podamos empezar a indagar un poco. Y bueno, ya un poco para ir finalizando esta charla, hablábamos al principio de que era necesario un cambio cultural, y en este cambio cultural la herramienta indispensable tiene que ver con la educación, el rol que cumple la educación en general y la educación ambiental para poder formar una sociedad que sea más consciente, más consciente de conocer estos conflictos que tenemos con la naturaleza, las consecuencias que tienen esos conflictos y esos impactos, cada una de las acciones que generamos nosotros, y para poder empezar a intervenir en el ambiente de una manera más consciente, más racional, más eficiente, más amorosa con la naturaleza. Y para eso necesitamos de la educación. La educación en todas sus formas, formal, no formal, informal, es la herramienta que nos va a dar la posibilidad de empezar a generar este cambio cultural. Y empezar a también a saber que somos todos actores sociales. Cada uno desde su rol, está bueno conocer los diferentes roles que tienen las distintas personas en la sociedad, y tal vez saber cuál es nuestro rol, y desde nuestro rol saber qué podemos empezar a hacer desde el exigir, hacer desde el informarnos, hacer desde el actuar, participando de campañas, hacer desde el actuar, empezando a ver de a poquito qué podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde nuestro barrio. Nada va a ser de la noche a la mañana, pero de a poquito podemos empezar a implementar, a indagar un poco más y a implementar diferentes acciones para poder empezar a consumir y a ser más responsables en esta relación y en este vínculo que tenemos con la naturaleza. Así que eso era todo. Y esto es un poco, perdón, me había faltado esta última, pero tiene que ver con lo que vengo hablando, que educación es acción.
y es importante accionar, una forma de accionar es a través de la participación de diferentes formas. A veces un clic apoyando una campaña ya es una acción, y a veces también es importante poner nuestro cuerpo y entonces ir a una reserva, ayudar a plantar árboles, ir a hacer una caminata y en contacto con la naturaleza y empezar a abrir nuestros sentidos y estar en contacto con la naturaleza. Hoy en día hay muchas campañas de limpieza y es una forma de concientizarnos también, más allá de ayudar al ambiente a limpiarse en un día puntual, también es importante empezar a concientizar a través de estas campañas. El objetivo de estas campañas no es solo limpiar en un momento puntual y determinado en un lugar geográfico, sino que además la idea de estas campañas tiene que ver con concientizar a las personas, al que lo hace y al que luego ve los resultados de estas campañas. Así que participar, buscar la forma de participar es importante para cada uno de nosotros y para la naturaleza, de la cual somos parte. Eso es todo, muchísimas gracias por este rato, por este tiempo compartido, espero que haya sido un tiempo de calidad, un tiempo de reflexión y un momento ameno y lindo para todos nosotros. Les agradezco mucho, muchísimas gracias desde Fundación Vida Silvestre.